¿Tienes 50 años o más? Esta noticia es para ti. Los CDC recomiendan que te vacunes contra la neumonía neumocócica. Aunque estés saludable, tu edad te pone en riesgo. Las personas de 50 o más tienen más de 6 veces más probabilidades de ser hospitalizadas por la neumonía neumocócica que los adultos de 18 a 49. Una sola vacuna puede ayudar a protegerte. Aprende más y programa en vaxassist.com/ES. Patrocinado por Pfizer. Bienvenidos. Estamos en Planeta Caracol. Compromiso de vida. Comenzamos Planeta Caracol en Caracol Radio este fin de semana, dedicando especialmente atención a una investigación que evidencia el papel que vienen jugando las comunidades indígenas frente a la conservación de diferentes ecosistemas donde ellos se encuentran asentados. Pues bien, es bien importante este estudio, esta investigación en la que participa, por supuesto, WWF. Pía Escobar, oficial de Gobernanza y Desarrollo Social de WWF Colombia. Bienvenida a Caracol Radio. Muy buenos días, ¿cómo estás? Hola Fidel, buenos días. Muy bien. ¿Y tú cómo estás? Divinamente, espectacular y muy contentos de poder compartir y que tú puedas estar en contacto con los oyentes de Caracol Radio, porque creemos muy valiosa esta investigación, Pía, en el entendido que el 91% de los territorios de pueblos indígenas y comunidades locales están ecológicamente en buen estado de conservación. ¿Cómo fue el origen y cómo se inició el estudio, Pía? Mira, Fidel, la red de WWF a nivel mundial desde hace un par de años viene como identificando esta contribución que hacen tanto los pueblos indígenas como las comunidades locales que tienen, digamos, un vínculo directo con su territorio. Y como llamando la atención sobre la importancia de este tipo de comunidades. Y no ha sido solo WWF, sino también que este papel se ha reconocido desde la Convención de Cambio Climático de Naciones Unidas, la Convención para la Conservación de la Biodiversidad también de Naciones Unidas. Entonces, pues nosotros un poco nos estamos aunando a estas voces mundiales que están reconociendo el papel de los pueblos indígenas y las comunidades indígenas en la conservación. Y en ese sentido, pues contarte que más del 30% de la superficie de la Tierra pertenece o está habitada y manejada por pueblos indígenas y comunidades locales. Y dentro de ese gran porcentaje, pues como tú lo decías, más del 90% de estos territorios están en muy buen estado de conservación. Y lo que hemos encontrado en los distintos estudios y con el trabajo que hemos desarrollado es que este grado de conservación no es una casualidad, no es por casualidad que estos territorios están bien conservados, sino que los pueblos indígenas desde muchos años atrás, digamos ancestralmente, pues han venido poniendo en práctica sus estrategias de conservación, usando sus conocimientos tradicionales para vivir y usar el territorio en el que habitan. Y entonces, pues el producto es eso, que unos ecosistemas que son claves para la humanidad, para el planeta, pues están no solo en manos de estos pueblos indígenas y las comunidades locales, sino que están siendo muy bien conservados por ellos. Importantísimo este estudio entonces, Pía, y oyentes de Caracol Radio, de Planeta Caracol, porque sin duda las comunidades indígenas lo vemos aquí en Colombia, donde creo debemos tener alrededor de 87 pueblos indígenas, pues cumplen una labor básica, fundamental, y es el respeto y la tradición ancestral de la madre tierra, la Pachamama, cómo saben convivir con la tierra, no depredan, hay purgas, hay pagamentos, hay vedas, hay controles. Y ellos, sin duda, hoy por hoy debiesen tener una observación y atención especial por parte de los gobiernos en el entendido que están haciendo bien la tarea. Exactamente, y mira que es una cosa maravillosa que tiene este país, es su diversidad. Y no solo su diversidad biológica, sino su diversidad cultural también. Uh-huh. Y eso está reconocido en la Constitución de 1991, pero todavía nos falta avanzar mucho
en entender y en valorar el papel que las culturas indígenas, en este caso, también los pueblos, las comunidades negras, las comunidades locales juegan en esta, digamos, para la conservación de los ecosistemas estratégicos en el país y para poder mantener esta diversidad biológica y cultural que es una de nuestras grandes riquezas. Como tú lo dices, los pueblos indígenas tienen una serie de estrategias culturales, de valores, de conocimientos que han puesto, digamos, a favor del país, del planeta también, y han permitido que se conserven ecosistemas pues, que son muy importantes, como la Sierra Nevada de Santa Marta, como la Amazonía. Nosotros hemos trabajado sobre todo en la Amazonía colombiana y te puedo contar que el 60% de los bosques de la Amazonía colombiana se encuentran dentro de resguardos indígenas. Y en ese 60% de los bosques, digamos, en esos territorios indígenas de la Amazonía colombiana, sucede menos del 10% de la deforestación que sucede en toda la región, con lo que podemos ver el papel tan importante que los pueblos indígenas y las comunidades juegan para la conservación. Total, qué ejemplo tan valioso el que nos traes a colación, Pía, porque si el 60% de los bosques allí en la región amazónica colombiana están en zonas de resguardo indígena y la deforestación es del menos 10%, concluimos que en efecto ellos, las comunidades indígenas, son los principales actores de conservación de la biodiversidad. Exactamente, eso es lo que podemos concluir y como te decía al principio, no creemos que sea una casualidad. Con el trabajo que hemos desarrollado nosotros y muchas otras organizaciones nos damos cuenta que esto es producto de estas prácticas ancestrales de uso y de ocupación de los territorios. No estamos diciendo que los indígenas viven en su territorio y no lo usan y no lo tocan. Lo que pasa es que ellos han aprendido con los años y con las prácticas y con su conocimiento a usarlo de tal manera que lo puedan seguir conservando, porque ellos saben que es su fuente para la vida, para la cultura, para las nuevas generaciones, para poder seguir siendo indígenas en su territorio, que es tan importante para ellos. Y en ese sentido, como hablábamos hace un rato también, pues es muy importante no solo valorar esta contribución, sino que se respeten los derechos de los pueblos indígenas a su territorio, al goce de su territorio, los derechos a decidir sobre su futuro, sobre lo que pasa en esos territorios. Y hay muchos estudios incluso que han concluido que una de las estrategias, digamos, más efectivas e incluso menos costosas para conservar la biodiversidad y los ecosistemas es respetar los derechos que los pueblos indígenas y las comunidades indígenas tienen y las comunidades locales tienen sobre sus territorios. Total. La Amazonía como tal, que compartimos con Brasil, con Perú, bueno, con todas las naciones ubicadas en esta parte del continente, allí hay al menos 3 millones de indígenas de alrededor de 500 pueblos. Está, yo creo, el motor dado para la conservación de esta región donde se plantean conflictos con la frontera agrícola, conflictos con el tema de la minería ilegal y, obvio, por supuesto, la tala y comercialización ilegal de maderas. ¿De qué manera podemos intervenir para que sean visibles los indígenas y para que los estados, las gobernanzas regionales, pues los tengan en el lugar que les corresponde? Pues tú has tocado un tema muy importante y es que, pues además de todo, de las cosas buenas que pasan en los territorios indígenas, pues también son territorios que están amenazados. En el presente y también con riesgos, digamos, a futuro por parte de pues, la industria extractiva, las vías, actividades legales e ilegales, y no solo en Colombia, como tú lo mencionaste, sino también en toda la cuenca amazónica, en los distintos países. Pues nosotros vemos en las noticias todos los días cosas que pasan en Brasil, en Perú, en Ecuador, que hacen que pongan en riesgo los ecosistemas tan importantes que hay en la cuenca amazónica.
Entonces, en ese sentido, tenemos que todos, creo que lo más importante o el primer paso que tendríamos que dar es valorar estas acciones y valorar esta contribución que hacen los pueblos indígenas en sus territorios, que no solo es para sus territorios, sino para todos nosotros. Por ejemplo, hay estudios también que demuestran que gran parte de la regulación climática del continente americano, ni siquiera de la cuenca amazónica, depende de lo que pasa en la Amazonía, en la región amazónica, y gran parte de lo que pasa y de... ¿Tienes 50 años o más? Esta noticia es para ti. Los CDC recomiendan que te vacunes contra la neumonía neumocócica. Aunque estés saludable, tu edad te pone en riesgo. Las personas de 50 o más tienen más de 6 veces más probabilidades de ser hospitalizadas por la neumonía neumocócica que los adultos de 18 a 49. Una sola vacuna puede ayudar a protegerte. Aprende más y programa en vaxassist.com/ES. Patrocinado por Pfizer. Y de las, digamos, de la conservación de los ecosistemas en la Amazonía, en la cuenca amazónica, depende de los pueblos indígenas. Entonces, un poco la regulación del clima de los sitios donde nosotros vivimos, el acceso al agua, por ejemplo, de los sitios donde nosotros vivimos, pues depende de la conservación de los territorios indígenas y de otras áreas protegidas. Entonces, además de reconocer esa contribución, es muy importante hacer un llamado a las instituciones, al gobierno, a realmente reconocer los derechos que tienen los pueblos indígenas, que están muchos de ellos en la Constitución, como te contaba, muchos de ellos en el marco normativo colombiano. Hay mucha normatividad que protege a los pueblos indígenas, pero no toda la normatividad se aplica y se cumple como debe ser. Y las organizaciones indígenas en Colombia tienen una agenda política, digamos, muy importante que han ido construyendo por años, donde buscan, por ejemplo, que sus autoridades tradicionales sean reconocidas como autoridades ambientales en sus territorios, donde piden que se amplíen sus territorios tradicionales y los resguardos para que abarquen los territorios donde ellos probablemente habitan o tienen o usan, pero que no les están reconocidos. Y así como eso, o sea, hay varios puntos en la agenda política de las organizaciones indígenas que yo creo que vale mucho la pena tenerla en cuenta, reconocerla y hacer un llamado para que se cumpla. Sin duda. Estamos hablando con Pía Escobar, es oficial de Gobernanza y Desarrollo Social de WWF aquí en Colombia, en Planeta Caracol, en Caracol Radio. Cuando tú haces referencia, Pía, sobre la regulación climática, el papel que cumple la Amazonía, sobre la riqueza, el tema agua, pues no puedo dejar por alto que desde allí, o sea, podemos estar viviendo en Bogotá, en Cali, Manizales, Medellín, Barranquilla, bueno, en fin, donde sea, pero ese río aéreo que es la humedad que sale de la Amazonía, que atraviesa la Orinoquía y empieza a caer en los diferentes páramos de la región andina, esa agua viene de allá, del Amazonas, y es el agua que tú tomas cuando abres el grifo en Bogotá, en Cali, en Medellín o Barranquilla. De allí la importancia de reconocer el valor que tienen las comunidades indígenas como principales conservadores naturales. O sea, es que en el ADN de ellos está la conservación. Y justamente cuando en el planeta y tenemos retos de controlar las emisiones de gases de efecto invernadero, de controlar el calentamiento global, pues hoy por hoy en el mundo, a nivel internacional, los indígenas deben ser reivindicados y deben ser incluidos dentro de todos estos procesos y metas que nos hemos puesto como humanidad. Efectivamente, tenemos que empezar ya lo hemos reconocido, ya hemos identificado las contribuciones. Tenemos que empezar a medir con más precisión cómo es esa contribución que los pueblos indígenas hacen a esas metas que tienen todos los gobiernos frente a las agendas de cambio climático y biodiversidad, a los acuerdos sobre biodiversidad, al Acuerdo de París, que es el acuerdo, digamos, que nos compromete a todos para luchar contra el cambio climático. Y en ese sentido, pues lo que tú mencionas el acceso al agua, por ejemplo, la provisión de agua, lo que tú mencionaste es uno de los ejemplos que a mí más me gustan, que me parecen más motivadores y más como que
me gustan más y es lo de los ríos voladores. Sí, Esa es total. una figura muy linda, muy bonita, y es así, no es una cosa inventada, sino que efectivamente en las copas de los árboles en la Amazonía hay más agua que en todos los ríos de la región amazónica. Y esa agua que está en ese dosel, que está como en forma de vapor de agua, pues es el agua que nos llega de una u otra manera a nosotros en las ciudades y que hace que el clima en el que vivimos sea todavía un clima no tan adverso a la vida de los humanos en la Tierra. Es muy cierto. Mira, por ejemplo, la Sierra Nevada de Santa Marta. Allí cada cuanto los indígenas cierran y hacen limpieza y de una u otra manera están en contacto con la naturaleza, con la protección de la misma. Yo creo que también desde las ciudades, Pía, todos podemos tener algún tipo de papel protagónico desde el punto de vista de reconocer a los indígenas y de empezar a aprender de ellos, porque también desde las ciudades podemos conservar y también desde las grandes urbes de cemento y tal, pues podemos ser unos actores no pasivos sino activos cuando nos referimos a las metas para salvar la vida humana, porque el planeta se reinventa, sino para enfrentar todos estos fenómenos que estamos viviendo actualmente. Sí, nosotros podemos hacer muchas cosas a distintos niveles. Podemos hacer cosas en nuestras casas, digamos, de mejorar el consumo del agua, reciclar, hacer un montón de cosas en la casa. Podemos hacer muchas cosas también de apoyar otras acciones de conservación. Pero tú has puesto sobre la mesa una cosa muy importante y es que una de las cosas que nosotros podemos hacer es reconocer el valor de la diversidad. Y reconocer el valor de la diversidad no solo natural, sino la diversidad cultural. Reconocer que vivimos en un país multiétnico y pluricultural, donde todas esas personas que son distintos a nosotros y piensan distinto a nosotros y hacen cosas de una manera distinta a nosotros, pues tienen un papel fundamental en la conservación y tienen un papel fundamental en que nosotros podamos vivir de la manera que vivimos y podamos tener acceso a un ambiente sano y acceso al agua y acceso a un buen clima y un montón de cosas que a veces no nos damos cuenta que los tenemos también por la acción de otros. Y creo que ese reconocimiento a la diversidad en estos momentos pues cobra cada vez mayor importancia en nuestra construcción de país. Amigos Cogis, en algún momento me decían, bueno, hermano menor, y me lo decían al principio como con temor, te cuento, Pía. Pues no temor, sino como con timidez. Y yo lo acepté, tienen toda la razón, o sea, ustedes son mis hermanos mayores, por supuesto, uno aprende de los hermanos mayores. Ahora, en este orden de ideas, Pía y oyentes de Caracol Radio, no es excluyente el conocimiento tradicional indígena con la ciencia, es decir, deben más bien buscar vasos vinculantes que les permita integrarse. La ciencia y la investigación actual no están ni por encima ni por debajo de la tradición indígena. Yo creo que hoy tenemos un insumo para avanzar. Claro que sí, conocer estos ecosistemas, estos territorios que son claves para nosotros, por ejemplo, como las selvas amazónicas, pues no es solo una tarea que debemos hacer nosotros desde la ciencia occidental, digamos, desde el conocimiento científico, sino que tenemos que aprender a conversar con las personas, los sabedores, las sabedoras en los pueblos indígenas, que son los que pues han vivido ahí por años y conocen un montón de cosas, saben un montón de cosas, interpretan la naturaleza de una forma distinta que nos ayuda a nosotros a pensar también y un poco como a extender nuestro pensamiento, a expandir nuestro pensamiento y a poder entender la naturaleza de una forma distinta, la naturaleza de una forma de una manera en que no está desconectada de las personas y de los seres humanos, sino una naturaleza en la que estamos todo el tiempo conectados, las personas y el resto de la naturaleza, digamos, hacemos parte de un mismo sistema y tenemos que aprender a vivir en armonía y eso creo que es la gran enseñanza también de los sabedores y las sabedoras indígenas. Sin duda. Estamos hablando con Pía Escobar, oficial de Gobernanza y Desarrollo Social de WWF Colombia, una investigación evidencia que
el 91% de los territorios donde están pueblos indígenas, comunidades locales, están ecológicamente en buen estado de conservación. Nos ha puesto un ejemplo increíble que es la Amazonía, esta región amazónica colombiana, donde el 60% de los bosques están en áreas de resguardo indígena. Por eso que tan importante es hoy que nos llegue ese mensaje, reconocer a las comunidades indígenas con ese papel valioso, fundamental que están cumpliendo en materia de conservación, en materia de preservación de recursos naturales. Avanzamos en Planeta Caracol porque justamente Pía Escobar, oficial de Gobernanza y Desarrollo Social de WWF, esta investigación, por supuesto, tuvo que haber tenido un componente de trabajo de campo increíble, al mismo tiempo una cantidad de contacto con comunidades indígenas. ¿Qué experiencias nos puedes compartir de ese trabajo? Mira, como bien sabes, esta investigación y este trabajo se hizo a nivel mundial. Gran parte basado en los estudios que ya te comentaba antes, los que se hacen desde los organismos internacionales, científicos que están dedicados a estudiar el cambio climático y la biodiversidad en el mundo. Entonces nos basamos primero en todos esos estudios que hay y luego se hicieron muchas consultas y tuvimos muchas conversaciones y recogimos como toda la información con la cual hemos venido trabajando en los distintos países donde está WWF para alimentar y actualizar también esa información. Entonces este trabajo es producto del diálogo y de la interacción y del trabajo conjunto con organizaciones indígenas y con organizaciones locales, con organizaciones afro alrededor del mundo. En Latinoamérica estos diálogos, o en Sudamérica sobre todo, estos diálogos se hicieron especialmente con la COICA, que es la coordinadora de las organizaciones indígenas de la Cuenca Amazónica, que es una organización que reúne a las organizaciones de 9 países amazónicos, organizaciones indígenas, y entonces con ellos pues tuvimos como varias conversaciones y un diálogo fluido para poder aportar a este informe, pero también es como producto de todo el trabajo que nosotros hemos tenido con estas organizaciones, tanto con la COICA como en Colombia con la OPIAC, con otras organizaciones indígenas, con las cuales pues llevamos un recorrido y con las cuales intentamos trabajar conjuntamente para visibilizar cuál es esta contribución de los pueblos indígenas a la conservación de los ecosistemas. Claro que sí. Y en el entendido que de Pía y oyentes de Caracol Radio, las comunidades indígenas son de tradición oral, ¿no? No es que tengamos allí bibliotecas, documentos, grabaciones, sino que ese conocimiento ellos los van transmitiendo de generación en generación. El conocimiento de las plantas, los momentos de siembra, el momento que me debo trasladar porque ya se agotó ese espacio y lo debo dejar recuperar. Y lo vemos en muchas comunidades indígenas, nómadas, seminómadas, aquí en Colombia, inclusive en el norte del Chocó, los Guaunán, hacen recorridos y al término de año y medio, 2 años, vuelven al mismo punto donde tuvieron un cultivo de pancoger y el bosque pues está recuperado. Es que es mágico el tema, increíble. Sí, es increíble. El conocimiento indígena lo guardan las personas. No se guarda en las bibliotecas, no se guarda en los libros, lo guardan sobre todo lo guardan sobre todo las personas, hombres y mujeres que lo han ido acumulando durante años y que tienen también la necesidad y el papel el papel de transmitirlo a las nuevas generaciones, de poderlo transmitir a otras personas en sus comunidades. Y esto no se hace en los espacios que nosotros conocemos también. Normalmente no se hace en la escuela, no se hace en las cartillas, se hace en las malocas, en las cancurúas, en los espacios tradicionales que tienen las comunidades indígenas para acumular y transmitir en el conocimiento. Hay comunidades que pasan días y noches enteras hablando y hablando y hablando, y en esa conversación pues es donde, o cantando por ejemplo también, y es en esas conversaciones y en esos cantos donde las personas que saben
los abuelos, las abuelas, pues transmiten a las otras generaciones, a las nuevas generaciones, todo ese conocimiento. Y ahí, por ejemplo, hay otra cosa que pasa, y es que otra de las amenazas que tiene la pervivencia cultural de los pueblos indígenas es que muchos jóvenes están abandonando el territorio, sí, porque no tienen oportunidades, porque sienten que no hay un espacio para ellos para vivir allá. Entonces eso también es algo en lo que tenemos que pensar, cómo apoyar a las comunidades en sus territorios para que las nuevas generaciones tengan medios de vida para vivir en su espacio, en su territorio, de la manera que ellos quieren, no de la manera que nosotros pensamos que ellos deben vivir, sino de la manera en que ellos quieren vivir y piensan que es su futuro, para que esa transmisión de conocimientos se siga dando, para que los abuelos en las malocas, en todos los espacios tradicionales, pues puedan seguir hablando y cantando con las personas jóvenes. Claro, que no haya ese desarraigo y que los jóvenes pues tengan, por supuesto, dentro de sus decisiones como cultura, como grupo indígena étnico, la posibilidad de desarrollarse allí, de emprender sus propios proyectos, de ver en su comunidad indígena el presente y el futuro. Es decir, no caer en la, comillas, occidentalización. Ese trabajo también es muy importante y allí hay mucho que nos hace falta por avanzar en algunas regiones del país. Quiero, no sé, Pía, destacar contigo también el papel que tienen las mujeres indígenas, porque, bueno, yo te cuento, yo me la paso recorriendo muchas regiones justamente para conocer y entender y saber comunicar de lo que estamos hablando, e identifiqué cómo ellas son como las encargadas del banco de semillas, ojo, desde banco de semillas de lo que siembran para coger, como también de las especies de árboles en diferentes zonas donde ellas con sus manos inclusive, donde han deforestado, donde han arrasado, poco a poco van y vuelven y siembran esa especie. Las mujeres juegan un papel también muy bonito, muy importante. Fundamental, es fundamental el papel de las mujeres indígenas porque acumulan un conocimiento propio, un conocimiento que en muchas ocasiones solo tienen las mujeres. Los hombres tienen un tipo de conocimiento y las mujeres tienen otro tipo de conocimiento que es muy valorado dentro de las comunidades indígenas y que nosotros tenemos que valorar también. Como tú decías, el conocimiento de las semillas, de los sitios donde se debe sembrar, de cómo sembrar ciertas semillas, de cómo aprovechar productos de la selva y del bosque, los bejucos, las fibras, las semillas, un montón de cosas que existen en el bosque y en la selva, que ellas son las que saben cómo se utilizan, porque ellas son las que saben tejer, son las que saben hacer canastos, son las que tienen como ese conocimiento de la cultura material, que es tan importante para la transmisión del conocimiento también. Cada que se hace un canasto, ese canasto no solamente tiene las fibras naturales de las que está hecha, sino que tiene un montón de conocimientos que son las mujeres las que tienen en muchos momentos ese conocimiento y lo transmiten pues a sus hijos, a sus familias, pero también lo transmiten a través de estas actividades que desarrollan. Claro, y allí en esas zonas la selva te provee de absolutamente todo, no tienes que ir a una farmacia por un fármaco, por una pepa, una pastilla, sino vas a un árbol, tomas unas hojitas de allí sacas otro insumo, no que necesitas endulzar algo, allí está el dulce, no que me raspé y no quiero cicatrizarme, es más, me pasó y me aplicaron ahí como una patata y una especie de papa, una yuca y en efecto me pegué una cortada increíble, pero no me quedó cicatriz. Y yo decía, carajo, está todo, o sea, la conexión de las comunidades indígenas con la naturaleza es absoluta. ¿En qué momento nosotros nos desconectamos de la naturaleza en las ciudades? ¿Qué fue lo que pasó? Y mira lo importante que es el conocimiento, ¿no? El conocimiento ancestral y el conocimiento tradicional que nosotros hemos perdido porque nos desconectamos del campo, de la tierra, de un montón de cosas. Pero a ti y a mí no nos sirve de nada saber que en la selva están todos los medicamentos. Pues porque no tenemos ni idea. Nosotros nos ponen en la mitad y nos da exactamente lo mismo lo que veamos alrededor.
es el conocimiento lo que hace la diferencia. Es ese conocimiento que han heredado de sus ancestros, ese conocimiento que han cultivado durante tantos años, lo que les permite saber que la selva es su alacena, es su farmacia, es su despensa y poderla aprovechar como lo hacen. Absolutamente. Allí en la selva, en los bosques, está el aprovechamiento. Es más, yo quiero no ir muy lejos. Las selvas colombianas, y si hablamos de TLCs firmados, pues han servido de patentes con diferentes farmacéuticas, porque las medicinas están allí. Seguimos entendiendo y observando que la protección de estos ecosistemas y el reconocimiento de los indígenas, de las comunidades que allí habitan, es fundamental para seguir adelante en este andamiaje, en este desarrollo. Bueno, Pía, cuéntanos, al publicar este documento, al socializarlo, ¿han tenido ya posibilidades de interactuar con otras organizaciones, con, no sé, personajes, para poder calar y avanzar en el mensaje que estamos procurando hoy? Pues el documento lo hicimos público el lunes, entonces digamos que apenas está recién salido del horno, pero nuestra idea es esa, que sea un mecanismo y una herramienta para conversar con otras organizaciones, con otros actores que hacen también lo mismo y que están interesados en esto. Nosotros venimos trabajando en conjunto con la OPIAC, con la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, en un análisis que ya tenemos también publicado en nuestra página web de cuál es la contribución de los pueblos indígenas amazónicos a las metas que el gobierno colombiano y a los compromisos del gobierno colombiano en materia de biodiversidad, cambio climático y desarrollo sostenible. Entonces, nosotros queremos que este informe global impulse también ese trabajo que estamos haciendo nosotros a nivel nacional y poder avanzar en visibilizar esta contribución y en visibilizar el papel que tienen los pueblos indígenas para la conservación del país. Correcto. Bueno, ellos están allí, habitan, tienen sus resguardos, pero la titulación de las tierras, ¿cómo estamos allí? Porque todas las agencias del Estado deben intervenir, desde las notarías y bueno, el aspecto de tierras. En la Amazonía, por ejemplo, en otras regiones de Colombia, ¿las comunidades tienen tituladas las tierras? ¿Qué se sabe de eso, Pía? Mira, en Colombia hemos avanzado mucho en comparación con otros países de Latinoamérica y de la cuenca amazónica, porque existe la figura de resguardos y los resguardos están reconocidos como propiedad colectiva de los pueblos indígenas. Pero eso no quiere decir que todo está resuelto y que todo es color de rosa, porque faltan muchos territorios indígenas todavía por reconocer. Y son territorios que muchas comunidades y organizaciones han hecho la solicitud o de ampliación de resguardo o de constitución de resguardos nuevos, y es un proceso que es muy lento en el Estado colombiano. Todas estas adecuaciones institucionales que ha habido en Colombia en el tema de tierras, la constitución de la Agencia Nacional de Tierras, de la Agencia de Renovación del Territorio, que antes existía el INCORA, después el INCODER, luego están estas agencias, pues eso tiene un impacto muy fuerte en estos procesos de reconocimiento de nuevos territorios indígenas, de nuevos resguardos o de ampliación de resguardos o incluso de saneamiento de resguardos, porque hay resguardos que adentro tienen propiedad privada de personas que no son indígenas, y ha retrasado mucho estos procesos. Entonces también es un aspecto en el cual el gobierno colombiano y el Estado colombiano deben poner una atención particular para poder avanzar en el pleno reconocimiento del derecho al territorio que tienen las comunidades indígenas y los pueblos indígenas. Sin duda, pero sí se ha avanzado y como tú lo anotas, cuando ya están constituidos como resguardos, pues bueno, ahí hay una garantía de propiedad, llamémoslo así, donde hacen presencia las comunidades indígenas. El modelo económico que hoy por hoy lleva la humanidad, ese modelo económico debiese tener una pausa en estas zonas de conservación. ¿Cómo concertar con esas grandes entidades oficiales o públicas, privadas, que a través de, no sé, la idea de explotar petroleras, de grandes mega
hidroeléctricas, pues hacen cortocircuito en el corazón de las selvas. Ese modelo económico en algún momento lo vamos a debatir cara a cara en foros internacionales. Pía, ¿cuándo llegaremos a ese punto? Pues mira, como yo lo veo, creo que es parte de todo lo que estamos hablando yo creo que parte de la forma en que podríamos avanzar en ese sentido es reconocer la diversidad y reconocer la diferencia. Entonces, como hablábamos ahora, seguramente no hay un futuro y no hay un modelo económico y no hay un modelo de desarrollo. Hay muchos futuros, hay muchos modelos económicos, hay muchos modelos de desarrollo que tenemos que empezar a entender, a considerar, a aprender de ellos para ver cómo hacemos para poder tener como esperanza, para poder saber que los bueno, yo no tengo hijos, pero los hijos de mis amigos, de mis familias, los nietos, pues van a tener un mundo donde puedan vivir y puedan vivir bien. Y eso creo que tenemos que aprender mucho de las otras culturas y de las otras formas de entender el desarrollo, la economía, el buen vivir, lo que llaman los indígenas el buen vivir, lo que nosotros llamamos el bienestar, ellos lo llaman el buen vivir, y es aprender de ellos cuáles son esas consideraciones, cuáles son esos elementos, qué entienden ellos por buen vivir, porque seguramente ahí vamos a encontrar muchas claves para nuestro bienestar también a futuro. El modelo de desarrollo, como lo estamos viendo, pues nos está llevando a un mundo donde cada vez va a ser más difícil tener un bienestar. Entonces creo que tenemos que empezar a cuestionarlo también y a ver cuáles son las otras opciones. No es sencillamente decir tenemos que atacar el modelo económico, ¿no? Tenemos que entender cómo enriquecerlo, cómo valorar otras dimensiones, cómo valorar otras formas de entender el futuro y el desarrollo, que creo que lo tenemos a la mano en este país y tenemos que ver cómo lo hacemos. Correcto. Pía, América como tal, frente a otras regiones del planeta, donde también hay, por supuesto, comunidades indígenas, ¿cómo estamos? ¿Va bien? Es decir, las comunidades indígenas en nuestra región frente a otras regiones del planeta, donde también han sido víctimas de estos factores de amenaza, ¿cómo estamos? Pues creo que estas comunidades, los pueblos indígenas, están siendo amenazados en todo el mundo. Uh-huh. Precisamente porque hay un pensamiento, digamos, occidental, hegemónico, en el cual queremos que todos vivan como nosotros, aunque nos demos cuenta que vivir como nosotros tal vez no es lo mejor para todo el mundo. Yo no sé exactamente si estamos mejor o peor en América que en el resto del mundo. En Colombia, como te decía, tenemos unos avances normativos importantes, tenemos la Constitución del 91 que da un marco importante también, pero nos falta avanzar mucho en el reconocimiento efectivo de los derechos de los pueblos indígenas. Uno a veces piensa que los indígenas solamente están aquí en América o en Latinoamérica, pero no, hay poblaciones indígenas por todo el mundo que también están alzando su voz y están pidiendo que se les reconozca y están pidiendo que se les respete sus derechos. Y en este momento hay una agenda política de los pueblos indígenas a nivel mundial que creo que está cogiendo mucha fuerza y que creo que tenemos que empezar a valorar y a entender y a escuchar para poder, no sé, como aprender a vivir un poco mejor. No tengo cifras ni datos concretos para darte y decirte si estamos mejor o no, pero lo que sí me gustaría resaltar es esa voz de los pueblos indígenas que se está empezando a oír mucho más en todas partes en estos momentos. Sin duda, y también en la protesta social que hemos vivido aquí en Colombia han sido primordiales, han tenido expresiones de reclamo, de reivindicación de derechos y bueno, eso está bien dentro de una democracia. Somos 87 los pueblos indígenas
al menos en Colombia, en diferentes regiones del país. Qué importante, qué valioso es que el 91% de los territorios donde están los pueblos indígenas están ecológicamente en buen estado. Mejor demostración imposible. Es un hecho. Tomemos conciencia. Visibilicemos a las comunidades indígenas, crucemos conocimiento, apreciemos la labor que ellos están desplegando, aprendamos de ellos, protejámoslos y que estén considerados en el estatus que les corresponde. Pues bueno, Pía Escobar, oficial de Gobernanza y Desarrollo Social de WWF Colombia. Qué bueno, me encantó realmente conversar contigo, que tú pudieses estar en contacto con todos los oyentes de Caracol Radio y de Planeta Caracol esta mañana para hablar de esta investigación, de este estudio que nos llama la atención, por supuesto nos crea muchísimas líneas de trabajo y a visibilizar a nuestros indígenas que son los principales jefes de la conservación de lo que nos queda de biodiversidad en el planeta. Pía, muy querida, muy amable. Muchas gracias a ti, muchas gracias por la invitación. Fue un gusto conversar contigo y poder hablar de todo esto. Es Planeta Caracol, es Caracol Radio. Haces parte de Planeta Caracol.